Este domingo 7 de junio, los peruanos tenemos una cita decisiva con el futuro de nuestro país. Tenemos la elección entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Quien gane el domingo 7 de junio será el próximo presidente del país. Quisiera empezar diciendo que no podemos entender esta competencia electoral como un simple encuentro entre dos candidatos más o menos iguales. No. Lo que estamos viendo es la posible crisis histórica del modelo político y económico que el fujimorismo ha construido en el Perú desde los años 90. Durante décadas, el Perú, gracias a la publicidad de la derecha, tanto nacional como internacional, ha sido presentado como un ejemplo exitoso de estabilidad macroeconómica. Recordemos que cuando Pinochet asesinó a Allende, masacró al pueblo chileno, también se presentó esta narrativa de que a nivel macroeconómico Chile estaba mucho mejor. Entre 2000 y 2019, el Perú ha mantenido uno de los crecimientos más altos de América Latina. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, o al mismo tiempo que este crecimiento, aumentó la miseria de una manera extrema. El centralismo de Lima se acentuó aún más. El desempleo fue casi absoluto. La informalidad laboral es del 70 u 80% en las ciudades y de casi el 100% en el campo. Las regiones andinas y amazónicas fueron excluidas más que nunca de los servicios del Estado. Todo andaba bien, pero hubo la pandemia del COVID-19 que reveló brutalmente las dificultades, las complicaciones, las contradicciones del modo fujimorista. El Perú llegó a tener una de las tasas de mortalidad más altas del mundo durante la pandemia, pese a sus décadas de crecimiento económico. Es decir, en esos años de la pandemia se comprobó que el llamado milagro peruano no existía. ¿Por qué nos importa el caso del Perú? No solamente porque es nuestro país, sino porque es un caso extremo, un caso ejemplar del neoliberalismo en América Latina. Después del conflicto armado interno de los años 90, el gobierno de Alberto Fujimori implementó reformas liberales muy profundas, privatizó masivamente las empresas del Estado, aperturó los lazos y la actividad comercial, sobre todo con el extranjero, flexibilizó el aspecto laboral, lo que quiere decir terminó prácticamente con la jornada de las 8 horas, redujo el rol económico del Estado, lo redujo a un papel insignificante, y además en el año 1993 dio una constitución hecha a su medida para que el neoliberalismo pudiese terminar con toda la legislación laboral, con toda la educación que teníamos en el país y pudiese exportar más fácilmente las riquezas, las materias primas de nuestro país. Hubo un crecimiento económico muy importante, eso no se niega, pero condenó al 71% de los trabajadores a la informalidad. Los trabajadores de las zonas rurales llegan casi al 90%. Esto significa millones de personas sin un trabajo estable, sin protección social, sin seguro de sanidad, sin jubilación, sin condiciones mínimas de vida. Por eso, muchos sectores populares del país saben, porque lo han sufrido, que el progreso del país solo se quedó en la élite limeña y del extranjero, como desde hace 200 años. Conviene echar un vistazo también, echar una mirada también al mapa del Perú.
En nuestra política criolla estamos demasiado acostumbrados a oír palabras vacías, a oír palabras sin significado, a oír insultos, epítetos, maldiciones, y es hora de poner los pies sobre la tierra. Por eso debemos echar una mirada a nuestro país. Tenemos aquí un mapa en el cual vemos la división clásica que hicieron los conquistadores españoles, denominando la costa, la sierra y la selva. Tres regiones que según ellos eran las regiones naturales, y es una clasificación que hasta el día de hoy seguimos observando. Pero hay otra división, la vamos a ver en la siguiente vista, que la debemos a Javier Pulgar Vidal. El profesor Javier Pulgar Vidal nos hizo ver que nuestro país, el Perú, tiene en realidad 8 regiones naturales según la altura sobre el nivel del mar. Ya los incas supieron estas diferencias porque ellos, según la altura en la que se hallaba su tierra, cultivaban una u otra planta. Aquí tenemos nombres que quizás a algunos les suenen, pero que son en realidad los nombres más correctos, originarios de nuestra tierra. Tenemos, empezando por lo que se llama costa, la región Chala, más arriba la región Yunga, luego la región Quechua. Esto dio nombre al pueblo quechua y también nombre a la lengua quechua. Seguimos más arriba a la región Suni, luego la región Puna, que esto es más conocido ya entre los peruanos, y por último la región Janca, la más alta, en donde ya no hay vida humana. Y siguiendo hacia el este, hacia las estribaciones del Amazonas, tenemos primeramente la región Rupa Rupa o Selva Alta, y ya más abajo la inmensa región Omagua, la llamada región de la Selva Baja. Estas divisiones debemos tenerlas en cuenta. El actual orden político peruano nace en los años 90. En 1992, Alberto Fujimori, el Chinito, realizó el llamado autogolpe, disolvió el Congreso y concentró todo el poder ejecutivo. Posteriormente, dio la Constitución de 1993, que sigue dominando nuestras vidas, convenientemente modificada a su gusto por el Congreso fujimorista de tan mala actuación hasta el momento. Esa Constitución consolidó un modelo económico neoliberal, dio fuertes garantías para la inversión privada, en general inversión extranjera, y configuró un Estado social relativamente débil, o sea, un Estado que no garantizaba a los ciudadanos los servicios básicos que todo Estado debe dar a su pueblo: vivienda, alimentación, salud, educación. Todo esto fue destruido por el fujimorismo. Pero el fujimorismo además combinó el autoritarismo, la militarización, concentró el poder mediático y violó gravemente los derechos humanos. Es por ello que décadas después, el cobarde Fujimori, que renunció a la presidencia por fax, que pretendió ser senador en el Japón, que se refugió en el barrio más pituco de Santiago de Chile, fue condenado por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Sin embargo, hay que entender que el fujimorismo en estos días, por ejemplo, la nefasta señora K, que el fujimorismo conserva aún mucho apoyo entre los sectores más humildes, los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque se asocia todavía a Sendero Luminoso y su derrota con Alberto Fujimori. Se cree todavía que la estabilidad económica del país fue positiva,
cuando ya hemos dicho que la estabilidad económica, la macroeconómica, solamente benefició a una pequeña élite y a las empresas extranjeras. Entonces, uno de los grandes dilemas de nuestra política peruana contemporánea es explicar a nuestras clases más humildes, a nuestras clases más pobres, que el Fujimorismo, representado hoy en día por Keiko Fujimori, fue un modelo nefasto que no merece vivir más. Aquí les muestro simplemente dos gráficos, uno de ellos que es una lista de algunas importantes empresas que Fujimori remató, que Fujimori vendió por precio de huevo a empresas extranjeras. Y el otro cuadro, el de la derecha, simplemente muestra la evolución de las privatizaciones que hizo Fujimori. Como vemos, comenzó con unas cuantas y luego se fue hasta arriba vendiendo las empresas del país para continuar bajando al final de su gobierno. Mucho se habló del milagro peruano y nosotros tenemos que ver también sus falacias, sus mentiras. Entre los años 2000 y 2019, el Perú tuvo un crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por la minería, por las exportaciones, por la inversión extranjera y por el alto precio que las materias primas llegaron a tener en el mercado mundial. Lima vivió una modernización enorme, una expansión inmobiliaria muy grande, aumentó el consumo, aumentó la cantidad de centros comerciales, lo que los peruanos dicen mall, y que son centros comerciales, son mercados, y aumentó mucho la infraestructura privada. Pero ese crecimiento, tan visible para todos, tuvo unos límites muy fuertes. En primer lugar, la economía del país, siguió dependiendo completamente del extractivismo, es decir, de la extracción de nuestras riquezas minerales, de nuestras materias primas, de nuestra pesca en el mar de Grau, extracción, o sea, sacar y vender al extranjero. Así tenemos, por ejemplo, que los antiguos sembríos de pan llevar que había en toda la costa han desaparecido y ahora se implanta masivamente, se cultiva masivamente alcachofas, palmitos, espárragos, cosas que los peruanos no comen, pero que sí abundan en los mercados europeos, en los mercados americanos. Es decir, se produce para vender al extranjero. ¿Y quién se lleva ese dinero? Pues adivinen ustedes, ¿no? Otra falacia, otra mentira es también lo de que la riqueza aumentó. Sí, aumentó, pero concentrada. Concentrada básicamente en Lima, cuando no se fue al extranjero. En tercer lugar, los servicios públicos, hemos hablado de la educación, los colegios, los hospitales, los transportes, estos servicios que el Estado debería garantizar, que son su obligación, para eso existen, son prácticamente eh, insignificantes en el Perú. Todo el caos que vivimos cotidianamente, esos trayectos de 1 o 2 horas al trabajo, no son por casualidad, son fruto del caos, de la desorganización del gobierno. Todo esto quedó muy claro durante la pandemia. Todos hemos tenido casos graves de familiares, amigos, que murieron por falta de oxígeno o por falta de dinero para comprar oxígeno. El Perú tenía mucho crecimiento macroeconómico, pero sus hospitales daban pena. Más de 7 de cada 10 trabajadores siguen en informalidad laboral. No hay que ponerse muy orgullosos de los llamados emprendedores, de los llamados empresarios, como decía el economista de la derecha, Hernando de Soto, porque para nosotros son
simplemente personas que no tienen alguna alternativa de trabajo oficial y tienen que salir a la calle a vender cualquier cosa para ganarse la vida, para llenar la olla, para mantener a sus hijos. El neoliberalismo peruano no ha logrado construir ningún beneficio para el pueblo. Entre las tareas más urgentes, entre las necesidades que debemos atacar lo antes posible, podríamos mencionar las siguientes. Yo he hablado ya del extractivismo. Debemos combatir de todas maneras el extractivismo, comprender que nuestro país necesita un nivel mínimo de industrialización. No puede ser que la tierra peruana sea solamente productora de riquezas que se llevan los países extranjeros, que se llevan los grandes consorcios. Tenemos que atacar la actividad extractivista. Y esto es una tarea para el próximo gobierno, que ojalá tenga la intención de hacerlo. Tenemos también que remediar la debilidad estructural del Estado peruano. Necesitamos un Estado fuerte que sea capaz de brindar a los ciudadanos la seguridad de tener una vida humana. Los derechos humanos de los cuales tantos hablamos deben ser garantizados por cualquier gobierno del país. ¿Qué son los derechos humanos más importantes? No creamos que son solamente los derechos de aquellos que están presos por actos políticos, que sus derechos humanos a la libertad también son importantes. Pero los derechos humanos más básicos son, por ejemplo, el derecho al agua. Necesitamos agua para vivir. Los seres humanos necesitamos agua y el Estado debe garantizar el agua. Cualquier Estado capitalista garantiza el agua a sus miembros, a sus ciudadanos. Pero en el Perú, en los sectores rurales, nuestra población tiene que buscarse el agua en alguna fuente, en algún río, mientras que en la capital, en los conos, en las zonas más humildes, no hay servicio de agua potable. Y esto es una obligación de cualquier Estado humano moderno. Lo mismo cuando hablamos de la salud. La salud. ¿Por qué no tenemos médicos? ¿Por qué no tenemos hospitales que estén en condiciones? ¿Por qué han muerto tantas personas durante la pandemia? Porque el neoliberalismo pretende justamente que el Estado se retire de esos campos y que la gente compre un seguro privado. Quiere decir, quien no puede pagar un seguro privado, pues que se enferme, pues que se muera. Ese es el Estado neoliberal, eso es fujimorismo también. Otro aspecto importante es la alimentación. Lo que había mencionado de que los cultivos de pan llevaran desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué no hay alimentos en calidad y en cantidad suficientes para todo el mundo? Lima vive del Valle del Mantaro. Si no fuese Huancayo, Lima se muere de hambre. Pero ¿qué pasa con las demás zonas del país? La agricultura, la ganadería son de subsistencia. O sea, nuestra población siembra sus chacras, cuida sus animalitos, pero eso es totalmente para su propia energía, para su propia vida, su propia alimentación. Tenemos, por ejemplo, la producción de auquénidos en la zona del altiplano que está completamente abandonada. Eso también es importante. Asimismo, el derecho a la vivienda. No puede ser que las personas tengan que invadir terrenos y construir chozas con pobres esteras, con pobres latas. El Estado debe ofrecer viviendas. Y eso no es ninguna fantasía, eso es obligación del Estado. También en este ramo tenemos que mencionar los transportes. Viajar en transportes en Lima, por ejemplo, es una tortura. Y alguien me va a decir que es culpa de los sicarios, de los microbuseros, de los choferes de combi, de la policía. Esto viene de una incompetencia total del Estado.
y es por ahí que debe comenzar. La otra cuestión que no se nota tanto, pero es igualmente urgente, es la formación ideológica. Durante más o menos casi medio siglo, el neoliberalismo ha embrutecido a nuestra población, ha eliminado cursos importantes de las escuelas. Ya no se enseña filosofía, no se enseña lógica, no se enseña ética, se enseña cualquier cosa y al pueblo se le embrutece con programas de televisión. O sea, la televisión peruana es todo un basural de ideas. Prácticamente no habría que encender la televisión para no embrutecerse más. Más allá de esto, tenemos los deportes que no son deportes de todas las masas, no son deportes de los niños, no son deportes de los jóvenes, no, es el fútbol profesional, en donde se pagan millonarias a 4 jugadores de pacotilla que no brindan ningún beneficio al pueblo, sino que también lo llevan, lo embrutecen aún más. Es como decían en Roma, ¿no? Al pueblo hay que darle pan y circo para que no moleste. Pues eso es lo que hacen en el Perú, solo que ni siquiera le dan pan, le dan solo circo. Y eso también hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate esto? Pues tratando, desde los sectores que tienen alguna posibilidad, tratando de educar, tratando de llevar el mensaje, tratando de demostrar el valor que tiene la vida y la cultura de nuestro pueblo, sobre todo de nuestro pueblo andino, de nuestro pueblo amazónico. Tenemos que trabajar urgentemente en esto. En esta imagen vemos simplemente el mapa del Perú con algunos conflictos mineros que han tenido lugar en el año 2025. La situación siempre es la misma. Viene alguna empresa o algún minero de afuera, toma posesión de los territorios, en muchos casos expulsa a las personas, a los pobladores, a los comuneros, a los pueblos originarios, los expulsan de su lugar de hábitat normal y destrozan el ambiente. La minería es simplemente abrir la tierra y extraer mineral. Y para su refinamiento, pues simplemente lo mezclan con minerales que luego terminan envenenando los ríos, las tierras, las aguas, matando toda la vida. Y eso también hay que culminar. Aquí tenemos una división de la población del Perú en 3 zonas y en diferentes rubros. O sea, en cuestión de ingresos, cuestión de educación, en fin. Esto es simplemente un carácter ilustrativo. En estos gráficos se ve simplemente la desigualdad que hay entre Lima, aquí en la izquierda, en el mundo andino en el centro y la Amazonía a la derecha. Hay diferentes conceptos, pero de lo que se trata es de demostrar que la mayoría de los ingresos, por ejemplo, aquí están en Lima. Luego, los ingresos de las personas de los Andes son menores y al final la de las personas de la Amazonía son aún menores. Nuestro sistema político está contaminado, está enfermo. Estamos plagados por el cáncer del fujimorismo. Hay diferentes factores, pero aquí tenemos algunos aspectos que conducen todos a la crisis permanente que vivimos. La judicialización de la política, las vacancias presidenciales, fragmentación del Congreso, debilidad de los partidos, una corrupción estructural ligada, según muchos investigadores también, a la penetración del narcotráfico. Todo esto conduce a una crisis permanente. Desde 2016, el Perú ha vivido una crisis política casi continua. En menos de una década pasaron varios presidentes por Palacio de Gobierno. Pedro Pablo Kuczynski, el célebre traidor de la página 11, Martín Vizcarra, Manuel Merino,
Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerí, Balcázar. Tenemos más presidentes que pelos en la cabeza. Los partidos políticos peruanos además son extremadamente débiles y personalistas. Ya hemos visto la tracalada de partiditos y partiduchos que se presentaron a las elecciones en la primera vuelta. Además, el sistema político que tenemos favorece la lucha, el conflicto permanente entre Congreso y Ejecutivo. La figura, o sea, de lo que se llama vacancia presidencial por incapacidad moral, se convirtió en un arma política. No me gusta un presidente, pues le aplico la vacancia presidencial por incapacidad moral. Así ha razonado y así ha actuado el fujimorismo. Esto, además, nos mostró que la corrupción, con mucha presencia del narcotráfico, afectó prácticamente a todo el sistema político peruano. El escándalo de Odebrecht demostró que en el Perú, presidentes, gobernadores, empresarios, hasta el más pequeño pericote, estaba metido en alguna red de corrupción regional. Las élites políticas gobiernan, pues, para sí mismas, para su propio bolsillo, mientras que los sectores populares más humildes permanecen afuera, en la calle. Bien, aquí tenemos las instituciones del Estado, es decir, las diferentes instituciones que conforman el Estado peruano. A lo que ya saben, creo yo todos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones autónomas como la Junta de la Justicia, el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, en fin, todas estas instituciones están hoy en día dominadas y controladas por el fujimorismo. Quizás una pequeña excepción con el Poder Judicial, en donde todavía hay algunos valientes luchadores por el pueblo, y también quizás en la Fiscalía, en donde ha habido un par de casos de honestidad bastante importantes. Pero Keiko Fujimori, el fujimorismo, han logrado controlar prácticamente toda la estructura del Estado. Y si ganan este domingo 7, tendrán todo en su mano para seguir robando, para seguir matando sin ninguna dificultad. Sí, nuestro Perú está dividido prácticamente en dos sectores. Uno es el centralismo limeño, es Lima. Como decía, se supone que Valdelomar, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, pues eso es lo que sigue valiendo para muchas personas, que Lima es lo único importante en el país. Y a través del racismo estructural, o sea, ese racismo que penetra todas las mentes, o casi todas las mentes del país, hay una exclusión histórica de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos. No somos todavía conscientes del enorme valor que tiene nuestra población andina, que tiene nuestra población amazónica, en la medida en que han preservado los elementos culturales más antiguos de que se tenga memoria. Y ya Caral demostró, Caral, que es una de las 6 civilizaciones madres del planeta, ya Caral demostró que los peruanos podemos hacer grandes cosas, pero que no nos dejan por el sistema neoliberal. Nuestro país está muy fracturado también en diferentes corrientes de pensamiento bastante negativas. Es un país muy racista, por ejemplo. Tenemos que aquí, por ejemplo, tras la caída de Pedro Castillo, cuando lo vacaron ilegalmente porque faltaban 3 votos, pero ellos hacen lo que quieren con la legalidad, a ejemplo de su ídolo Trump en los Estados Unidos.
Cuando hubo entonces las protestas tras la caída de Pedro Castillo, se desató una represión estatal brutal. Y hasta el día de hoy tenemos aquí, se asesinaron posiblemente a unas 60, 70, 80 personas y no se ha investigado, no se ha investigado. Y los peruanos del extranjero hemos presentado inclusive quejas formales ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y no ha pasado nada. Esa es la democracia que tenemos actualmente. Y la señora Dina Boluarte se ha paseado cínicamente por diversos lugares, se ha metido en la Casa Blanca, se ha metido en el Vaticano, ha tenido relojes Rolex enviados por su compadre, en fin, y no pasa nada. Y esa gente está durmiendo tranquilamente, come todos los días, se viste bien y se perfuma, mientras que el pueblo sufre. Esto es lo que habíamos mencionado, que cuando salió el pueblo a protestar por la vacancia de Pedro Castillo, el gobierno en ese momento de Dina Boluarte, con el apoyo, con el empuje, siguiendo órdenes del fujimorismo, lanzó simplemente el ejército, la policía, los helicópteros, las armas de guerra, las balas Dum Dum, para matar a hermanos del altiplano, a hermanos de Cusco, a hermanos de Ayacucho, para matar a gente de nuestra propia sangre. Y no ha pasado nada. Keiko Fujimori ya lo dice, gobernaré como mi padre. ¿Cómo gobernó su padre? Ya lo sabemos, embruteciendo al pueblo, asesinando a los que protestaban, esterilizando miles de mujeres andinas. Y Keiko Fujimori quiere continuar con el mismo modelo económico y político que su infausto padre creó en los años 90. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, está, por supuesto, apoyado por sectores empresariales, por las élites económicas, por los grupos conservadores, por los medios de comunicación y también tiene el apoyo de la extrema derecha y del neofascismo mundial. Por ejemplo, muchos contactos con el partido neofascista Vox de España, que les ayuda con dinero, con logística y con consejos. Para el fujimorismo sigue siendo importante defender la Constitución de 1993. Además, su discurso se apoya básicamente en discursos anticomunistas. Cada vez que emerge una candidatura reformista, una candidatura popular, una candidatura del pueblo, comienzan las acusaciones de caos económico, de Venezuela, Cuba, expropiaciones, colapso institucional, aunque sería un error pensar que el apoyo al fujimorismo es solamente manipulación mediática. Existe también una memoria social real que debemos comprender. Se sigue relacionando al fujimorismo con la derrota de Sendero Luminoso y se sigue combinando el fujimorismo con el crecimiento económico del país. Nuestra izquierda, la izquierda peruana, tiene que ser capaz de atacar, de explicar, de comprender este mecanismo para poder disputar políticamente la verdad de los hechos en el país. La candidatura de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú expresa un fenómeno político muy importante en nuestro país. Representa el ingreso al escenario nacional de sectores históricamente marginados del poder peruano. No se trata únicamente de una candidatura partidaria, representa también a amplios sectores
a sindicatos regionales, a movimientos populares, a sectores provinciales, a organizaciones territoriales, a los sectores críticos del centralismo limeño y a una serie de personas que no están organizadas, pero que piensan por el bien del Perú. En el Perú, en nuestro país, gran parte de la historia de la izquierda histórica estuvo concentrada en Lima, en las universidades, en los sindicatos urbanos, en las ONGs, en los espacios intelectuales, mientras que las nuevas izquierdas regionales surgen más bien de maestros rurales, de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas, andinas, de los trabajadores informales, de los conflictos territoriales provocados por la minería y también del abandono estatal. Este proceso fue acelerado por la pandemia y millones de personas en el país vieron que el Estado estaba ausente, el Estado no cumplía ninguna función, el Estado no les ayudaba, las élites políticas no representaban a estos millones de personas y el crecimiento económico no servía para nada. Por eso, la demanda de cambio adquirió tanta fuerza fuera de Lima, en los Andes, en la selva. Las izquierdas, sin embargo, enfrentan enormes dificultades. Por eso incluso hablamos de las izquierdas, porque no tenemos una izquierda sólida, potente, unida. No, tenemos varias izquierdas, muchas izquierdas. Tenemos izquierdas que están fragmentadas, con debilidad organizativa, sin estructura nacional, no tienen cuadros políticos, no hacen frente a campañas mediáticas hostiles por parte de la derecha, tienen que enfrentar a tensiones internas entre agendas populares, agendas progresistas, agendas territoriales. Además, existe una tensión permanente entre la transformación estructural y la gobernabilidad institucional. Este es uno de los grandes desafíos de cualquier proyecto reformista en el Perú. Y digo reformista porque nuestro país no tiene las condiciones en este momento para ir más allá. Para nosotros, tener un gobierno que sea más o menos reformista, más o menos como un partido progresista o un partido incluso de centro de Europa, ya sería un beneficio, ya sería un progreso para nuestro sufrido pueblo. En esta imagen podemos ver las fuentes que nutren a las izquierdas del Perú y que se agrupan hoy en día detrás de Juntos por el Perú, detrás de Roberto Sánchez y que se preparan para hacerle la lucha al fujimorismo el 7 de junio. Tenemos aquí la izquierda institucional, las izquierdas de siempre, Partido Comunista Unidad, Patria Roja, en fin, estos partidos que pertenecían a la izquierda y que estaban concentrados en Lima. También hay en este grupo de izquierdas los movimientos sociales. Las madres del vaso de leche, por ejemplo, en la época de los años 80, ya eran parte de las izquierdas, porque hacían trabajo de oposición. También tenemos la izquierda urbana limeña, los tan denostados caviares, los tan denostados izquierdistas de Miraflores, ellos también pueden poner su granito de arena. No hay que expulsar a nadie si es cuestión de derrotar al fujimorismo y a Keiko Fujimori. Y tenemos aquí como una fuente quizás la más importante, la más sólida y la más honesta a los sectores populares rurales, nuestros comuneros, nuestros mineros, nuestros hermanos de las poblaciones aborígenes, originarios. Todos ellos confirman que las izquierdas son diversas, pero son. Y eso vamos a verlo el domingo 7 de junio. Aquí tenemos, en resumen, los errores más grandes, las dificultades más grandes que tienen nuestras izquierdas. Por un lado, no tienen organización, tienen una debilidad organizativa que no les permite
ejecutar acciones a nivel nacional, ejecutar acciones que sean más o menos de un cierto alcance. Y esto está relacionado con la falta de cuadros, ausencia de cuadros. O sea, cuadros son aquellos militantes políticos que conocen su realidad, que tienen una idea de lo que hay que hacer y que son lo suficientemente honestos para hacerlo también. Eso falta en la izquierda. También hay errores estratégicos, como por ejemplo las divisiones permanentes cada vez que hay elecciones. Ahora también hubo muchos problemas para tener por lo menos dos frentes de izquierda, ¿no? Venceremos y Juntos por el Perú. Pues eso no debería suceder si no queremos perder la batalla contra el fujimorismo. Y finalmente, uno de los defectos más grandes y más marcados de nuestros políticos es el personalismo. Todos quieren ser el Che Guevara, todos quieren ser el rey de la playa. Y no, señores, aquí se trata de trabajar por y para el pueblo. Hay que saber cuándo uno está de más. No podemos ser todos candidatos, no podemos ser todos presidentes. En un barco hay un capitán y los demás son marineros. Hay que comprenderlo, compañeros de la izquierda. La segunda vuelta no enfrenta solamente dos candidaturas. No se trata solamente de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En realidad, expresa una disputa histórica sobre quién tiene derecho a gobernar el país, quién representa al pueblo peruano, cómo se distribuye la riqueza y qué tipo de democracia queremos construir en el Perú. Por un lado, Keiko Fujimori representa la continuidad del modelo neoliberal instaurado en los años 90. O sea, ella está para que no cambie nada, para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Por otro lado, Roberto Sánchez representa las demandas de reconocimiento social, las demandas de redistribución, de reforma institucional. Pero la disputa va mucho más allá. En el fondo, se enfrentan dos visiones del país. El fujimorismo, que sostiene que el mercado debe seguir controlando la sociedad, que la estabilidad macroeconómica es la prioridad número uno y que el modelo económico actual debe preservarse. Eso es lo que defiende el fujimorismo. La segunda opción, la de Juntos por el Perú, plantea mayor intervención estatal, un fortalecimiento de los derechos sociales, la descentralización del país y la democratización económica. La cuestión constitucional es también muy importante. Muchos sectores populares consideran que la Constitución de 1993 ha hecho un modelo excluyente en beneficio de los ricos. Por eso, la gran mayoría del pueblo peruano exigió y exige una asamblea constituyente, una reforma institucional y un nuevo pacto social. Esto conecta con procesos latinoamericanos más amplios, con países progresistas como México, como Colombia de Petro y como la Bolivia de Evo Morales. Es decir, la crisis peruana forma parte también de la creciente insostenibilidad regional del neoliberalismo. En estos gráficos se ve simplemente una breve comparación de los ejes ideológicos de ambos eh, partidos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Como es demasiado largo para esta exposición, remito a quien esté interesado a verlo en sus sitios web, pero de hecho ya sabemos que aquí la derecha está con Fuerza Popular y el pueblo está con Juntos por el Perú. El Perú ocupa un lugar estratégico en la economía global debido a sus recursos minerales. El país es uno de los principales productores mundiales de cobre, plata, zinc, oro. El cobre es especialmente importante porque es fundamental para los vehículos eléctricos, infraestructura energética,
para la transición ecológica global. Aquí hay una contradicción central. Europa habla de transición verde, de ecología, pero esa transición depende en gran medida de la extracción intensiva de recursos en América Latina. Entonces, surge una pregunta fundamental. ¿Puede existir transición ecológica justa basada en relaciones económicas injustas? Muchas comunidades peruanas viven justamente esa contradicción. Territorios ricos en minerales, pero poblaciones pobres, contaminación ambiental, conflictos sociales, casi nula redistribución. Además, el Perú está inserto en tensiones geopolíticas importantes. China se convirtió en un actor económico clave, minería, comercio, el puerto de Chancay, mientras que los Estados Unidos mantienen su influencia política en el país. Recordemos el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, dado por Trump el año pasado, en donde recuerda y refuerza la idea de que Estados Unidos tiene su patio trasero, de que America First y los latinoamericanos tenemos que ser los esclavos que mantengan su influencia. Esto debido a que los Estados Unidos, están perdiendo influencia en el mundo, ya que los rusos y los chinos están cada vez más presentes en zonas de Medio Oriente, de África y de América Latina. Europa también participa en nuestra economía. Hay más o menos 800 empresas que están trabajando y llevándose dinero en nuestro país. Por eso, la política del Perú no puede analizarse solamente en clave nacional dentro de las fronteras nacionales. Forma parte de disputas globales sobre recursos estratégicos, sobre soberanía, sobre modelo de desarrollo. Hay que mencionar algunos datos útiles. Por ejemplo, que Perú es uno de los mayores exportadores de cobre del mundo, que China es el principal socio comercial del Perú, que gran parte de la inversión minera proviene del capital extranjero. La transición ecológica europea también tiene geografía política. Muchas veces comienza en territorios extractivos latinoamericanos. Todos quisiéramos saber ya cómo será el 7 de junio, quién ganará las elecciones. Pero tenemos que pensar también en los posibles escenarios después del 7 de junio. Ninguno de los escenarios será simple. O sea, no hay que creer que las elecciones resuelven los problemas estructurales que tenemos en el país desde hace más de 200 años. Las elecciones son simplemente una fase más, un momento más, un espacio más en que tenemos que luchar. Así como el pueblo lucha y participa con huelgas, con marchas, con manifestaciones todo el tiempo, así también se participa en las elecciones. Es allí que no debemos caer en los cantos de sirena de aquellos que llaman a no votar o a votar viciado. No, hay que comprometerse, hay que quemarse, hay que estar allí. Sabemos ya que ninguno de los escenarios será simple. ¿Qué pasará si gana Keiko Fujimori? Es el peor de los escenarios, porque va a continuar el trabajo económico de Fuerza Popular. El fujimorismo va a seguir acentuando su política neoliberal, regalando nuestras riquezas primas y explotando más al trabajador peruano. Pero esto significará que el conflicto social, la lucha de clases, va a persistir. El problema es que la estabilidad macroeconómica no ha resuelto los problemas sociales del país. Las desigualdades territoriales, la informalidad, la crisis de representación seguirán presentes y se empeorarán. La vida, por resumirlo, será peor si gana el fujimorismo. Si gana Roberto Sánchez, tendrá que enfrentar enormes resistencias empresariales,
mediáticas, judiciales, parlamentarias, internacionales. Recordemos el caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó en contra de las expectativas de la derecha y de los Estados Unidos y le hicieron la vida imposible y al cabo de un año lo vacaron. Algo así podría pasarle también a Roberto Sánchez si no se apoya en el pueblo luchador organizado. Si Roberto Sánchez comete el error de no incorporar al pueblo al gobierno, le puede pasar lo mismo que le pasó a Pedro Castillo. La experiencia latinoamericana reciente muestra que los gobiernos reformistas suelen enfrentar al bloqueo institucional, campañas de deslegitimación, a la presión económica. Además, el Perú tiene un sistema político extremadamente fragmentado. Por eso, cualquier gobierno enfrentará problemas de gobernabilidad. La pregunta es si el país podrá construir un nuevo pacto social, instituciones más legítimas y formas más inclusivas de ciudadanía, o si continuará atrapado en un ciclo permanente de crisis política. La crisis peruana no es únicamente electoral, es una crisis de legitimidad histórica. Hermanos peruanos, el 7 de junio votemos por Juntos por el Perú, votemos por Roberto Sánchez, démosle una posibilidad a este frente de izquierdas, porque lo contrario es suicidarse inmediatamente. Gracias. Quisiera terminar con una reflexión final. Durante décadas, el Perú fue presentado como un ejemplo exitoso de estabilidad económica, como si esto fuera lo único que importara. Pero la estabilidad macroeconómica no ha logrado construir ni igualdad, ni ciudadanía social, ni ha sido una representación democrática sólida. Millones de personas siguieron y siguen viviendo en la pobreza, en la miseria, en el hambre, en la informalidad, sin servicios públicos mínimos y sintiendo que el Estado no les pertenece, sintiendo que no pertenecen al país. Por eso, la crisis peruana no puede reducirse a corrupción o mala gestión solamente. Estamos viviendo el agotamiento de un modelo histórico. Estamos viviendo el final del modelo fujimorista y nosotros tenemos que darle el empujón final. Esta segunda vuelta expresa justamente esa tensión entre continuidad del fujimorismo y transformación hacia un país más democrático, entre exclusión y democratización social. Las clases populares peruanas no están reclamando solamente mejores ingresos o mejores condiciones de vida. Las clases populares de nuestro país también exigen dignidad, reconocimiento, participación, tranquilidad, derecho a decidir el futuro del país. La gran pregunta no es solamente quién ganará las elecciones, sino también si el Perú podrá construir una sociedad más inclusiva y más justa. No puede existir democracia allí donde millones de personas sufren y viven al margen de un país que funciona sin ellas, de un país que funciona contra ellas. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para
renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una sipi, manang muna ikichu, dina hiwayiri, hanim kitis mutamti. Sueldos millonarios para los corruptos, sueldos millonarios para los corruptos, balas y fusiles para nuestro pueblo, balas y fusiles para nuestro pueblo. Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una sipi, manamuna ikichu, dina hiwari.